Reflexionemos sobre los resultados de lo prometido. Continuamos. Y estamos de regreso nuevamente con ustedes aquí en La Zamorana. Seguimos en esta segunda mesa de análisis, promesas contra resultados. Y también seguimos en el tema de obras públicas que hicieron bien y qué les faltó a las administraciones 2018-2021. Pero en relación a la zona metropolitana Zamora-Jacona, ¿qué avances o áreas de oportunidad se tuvo en esta administración? ¿Cuáles fueron las principales obras que pues deben atender con una visión metropolitana? Un tema muy interesante que la doctora Claudia nos va a compartir. Claro que sí. Bueno, previo a hacer los comentarios, quisiera ponerlos en contexto. En el 2019, como Observatorio Regional Zamora, empezamos a buscar sobre zonas metropolitanas porque pues no había nada de información. Siempre nos hemos quejado de la información pública, qué importante es para la participación ciudadana. Entonces hicimos reuniones con varios sectores de la sociedad para poder constituirla. Pero a través de esta búsqueda nos dimos cuenta que la zona metropolitana Zamora, Jacona y Tangancícuaro se conformó en el 2008. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué los municipios no le dieron continuidad? ¿Qué faltó? Se quedó únicamente en la regulación y solicitamos vía portal de transparencia el periódico oficial en ese momento. Pero nos resulta curioso porque ni el gobernador ni el presidente municipal en turno tenían conocimiento del convenio. Cuando nosotros empezamos a investigar el tema, decimos, a ver, hay un convenio en donde está Zamora, Jacona y Tangancícuaro, pero posteriormente hay un acuerdo en donde Tangancícuaro sale de este convenio y se queda únicamente la zona metropolitana Zamora-Jacona. A la fecha no tenemos información o una versión que nos puedan decir por qué. No siempre se ha manejado que si Tangancícuaro se pelea con Zamora y Jacona por el agua, pero si también por el basurero. Bueno, han sido conflictos políticos y sociales y al final, la zona metropolitana iba, pues yo creo que en estos, después del 2008, en más de 10 años, hubiéramos tenido un avance muy importante, ¿no? Dejando de lado este tema. Pero en el 2019 se retoman la zona metropolitana del municipio. En Michoacán únicamente tenemos 3 zonas metropolitanas, que es Morelia, Tarímbaro, La Piedad, Pénjamo, Zamora, Jacona. Y la verdad es que en el caso de Guanajuato han crecido y han bajado recursos muy importantes a través de zona metropolitana. Desafortunadamente, en la administración federal para el 2020-2021 se redujo este fondo de zonas metropolitanas y no sabemos qué va a pasar con este presupuesto que se asigna. Pero los municipios alcanzaron a meter proyectos. Zamora, Jacona presentaron proyectos de 2019 y 2020 en donde querían acceder a estos fondos, pero no les queda claro que deben de ser proyectos en conjunto, como ambos municipios. Y eso lo planteamos porque nos invitaron a participar en el Consejo Consultivo de la Zona Metropolitana de Zamora, en donde el ingeniero Salvador Reyes, anterior presidente del Colegio de Ingenieros, es el presidente de este Consejo Consultivo y que se integra por 3 asociaciones, los colegios, y se da un punto de vista desde sociedad civil y organizaciones a los proyectos que presentan el municipio. Pero en la práctica, pues la realidad es que no nos presentan la información completa, nos dicen que los proyectos aún no los tienen planteados, que únicamente son prioridades y temas. Decimos, entonces, ¿cómo quieres acceder a un fondo metropolitano cuando no tienes un proyecto que lo justifique y que sea un tema de prioridad? Hemos tenido 2 sesiones en donde de los proyectos presentados por ambos municipios pudieron bajar un fondo para una celda en el relleno sanitario. Una celda. O sea, yo creo que es nada más para remediar el tema de los desechos 4 o 5 años. Un tema que deben de haber ambos municipios y integrar a Tangancícuaro, y en su momento se habló también de integrar a Icuandureo por la dependencia económica.
es el tema de un relleno sanitario en conjunto. Los 4 o 3 municipios deben de invertir en un relleno sanitario que deje de contaminar el agua, el subsuelo, permita el reciclar y que les quite la carga a los municipios. Pero pareciera que es un negociazo la basura, o yo no sé por qué no han querido intervenir en un relleno sanitario. Ese es un proyecto que se debe de plantear. Primero, conformar que cada municipio tenga un implan municipal y que conforme o participe en un implan metropolitano para poder diseñar y planear estas obras. Yo les pongo como principal un relleno sanitario, el saneamiento del río Duero, la calzada Zamora-Jacona, que debe de ser un solo proyecto, ¿no? Hasta lógico resulta, pero no. Los municipios presentaron diferentes proyectos para poder rehabilitar Zamora-Jacona. Bueno, si no, en la calzada no nos ponemos de acuerdo. Entonces, es ese y más vías de acceso, sí, vías de acceso paralelos. Y uno que no pueden dejar de lado, y como todos son prioridades, el tema de seguridad. El tema de seguridad debe de estar en el plan metropolitano. Tanto la prevención de la violencia, la prevención del delito, debe de plantearse con los municipios conurbados. No es a voluntad política, y porque recordemos que la coordinación entre gobierno federal y estatal y municipal es urgente y es necesaria. Entonces, yo les planteo esos 4 temas que se deben de atender. También comentarles que los documentos sobre zona metropolitana se encuentran a disposición en la página de observatorio, que es www.orz.org.mx. Perfecto, muchísimas gracias. Temas muy interesantes y proyectos que sí deberían de ponerse de acuerdo, ¿no? Los municipios. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente opinión de Alejandro Corsa. Adelante. Gracias. Mira, un tema importantísimo, como el que menciona la doctora, el tener primero una visión de los 3 municipios, aun cuando estén en una perspectiva diferente. Eso quiere decir, yo estoy en Zamora, estoy en Jacona, estoy en Tangancícuaro, cuando quien quiera integrarse están en perspectiva diferente, pero sí tienen que tener una visión en común. Y la visión en común, para no ser repetitivo lo que mencionaba la doctora, es importante que dejen un poquito a un lado algún interés que se tenga nada más como municipio propio, que sí los tiene y que sí tiene sus problemas propios cada quien, pero esos problemas de alguna manera como que son recurrentes en los municipios. Si hablamos de la seguridad, pues la seguridad está en Tangancícuaro, está en Jacona, está en Zamora. Si hablamos del río, del saneamiento del río, pues afecta a las 3 zonas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el río sigue teniendo ese problema, va a llegar un momento en que va a ser un agua que no vamos a poder utilizar si no la estamos saneando de otra manera, y le vamos a tener que invertir más dinero. Entonces, por principio de cuenta, y las obras de infraestructura, yo creo que aquí es importante que precisamente formando los Implan, ya sea los municipales y el de zona metropolitana, que sí se tome en cuenta a los colegios y a las organizaciones que pueden aportar y que tienen la capacidad y todo el conocimiento para que precisamente ese desarrollo sea factible, y como decía el doctor también, que sea un proyecto que sea a largo plazo, que no sea nada más para esta administración y ya se acabó, y llega la otra administración y deja eso abandonado y empezamos con otro tema que también probablemente vaya a quedar abandonado. Entonces aquí entra todo. Y del área ingenieril, por ejemplo, como miembro del Colegio de Ingenieros Civiles, pues ¿qué podríamos mencionar de infraestructura? Pues que precisamente entremos con el área hidráulica, que entra desde el río, que entra desde lo que son las descargas hidráulicas y sanitarias, de los 3, para crear plantas de tratamiento que sean factibles, que no solamente se sanean los residuos orgánicos, sino que también veamos a ver si hay algo inorgánico y que de alguna manera entonces se pueda recuperar esa agua para que pueda ser reutilizable. Pero si no tenemos la visión en común, no vamos a poder bajar el recurso que de alguna manera como zona metropolitana puede favorecer más que un recurso nada más para un municipio.
Entonces, sería más fácil, sería más factible y el beneficio sería regional, abarcaría más espacio. De las otras obras de infraestructura, pues tenemos lo que sería la conexión de las vialidades entre los municipios, porque simple y sencillamente, si en Zamora y Jacona tenemos una calzada que la mitad está arreglada y la otra no, y luego viceversa, pues tenemos que entrarle al tema de que también de Zamora a Tangancícuaro tenemos que tener mantenimiento de los libramientos, si se tienen que hacer cordones también ecológicos, y aquí también entra el tema, precisamente hablando de la ecología, el tema de invertir en lo que es el saneamiento ambiental. Entonces, esto de la zona metropolitana no nada más es decir, se van a unir 3 ciudades y me van a quitar el agua y luego aquí van a estar pasando más vehículos. No, es un tema que abarca multidisciplinas, donde entran desde los colegios de ingenieros, de arquitectos, donde entra a nivel federal los planteamientos desde el estatal hasta el federal. Entonces es un tema donde también tienen que entrar incluso los especialistas que nos van a dar ahora sí un diagnóstico certero y no nada más algo que estamos suponiendo, porque no tenemos esa capacidad de visión, ni la capacidad técnica, ni el conocimiento necesario para que podamos hacer un planteamiento adecuado. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Y pues vamos a cerrar ahora sí el bloque con algunas conclusiones que ustedes nos quieran compartir. Comenzamos con el doctor Cefo. Sí, efectivamente, en muchos sentidos, Tangancícuaro, Jacona, Zamora están conectados. Por ejemplo, el suelo agrícola que tiene Zamora no existiría sin el arrastre de las montañas Beata, Tangancícuaro y demás. El agua, de los 8.526 litros por segundo que arrojan los manantiales, Zamora no aporta ningún litro, son de aguas arriba. Entonces necesitamos tomar acuerdos con todos los municipios. Transporte, obviamente, es seguro. Aire. Hay parte del día donde el viento corre de Jacona para acá, pero hay parte que el viento corre al revés. Entonces compartimos el viento. Y sin oxígeno, sin viento, no podemos vivir. Es indispensable tomar acuerdos. Y ningún ayuntamiento, ningún partido puede poner una barrera para que el aire no se mueva de un lado a otro. O sea, aire, agua, suelo nos unen por fuerza. Mire qué cosa curiosa. Desde 2009 y quizá antes, Comisión del Agua, en una sesión ordinaria, ya aprobaba un programa integral para el saneamiento de la cuenca del Duero, con detalles de qué hacer en cada municipio, ¿verdad? Basados en un estudio grande que aplicó el CIDIR un poquito antes. Entonces, el tema es falta de voluntad política para llegar a acuerdos y poder ceder donde haya que ceder, porque al fin vivimos del mismo aire y la misma agua. Claro, muchísimas gracias. Vamos con el cierre de nuestro experto Alejandro Corsa sobre este tema muy importante, la zona metropolitana. Pues, ¿con qué concluye? Pues coincidiendo con los compañeros, es voluntad política, es querer hacer las cosas. Porque yo, por ejemplo, como ciudadano común que tengo mi trabajo, que me desplazo a la fábrica, que no tengo de alguna manera la voz y el voto para llegar a acuerdos, pues por muchas ganas que tenga no lo voy a lograr. Aquí tiene que ser voluntad política, voluntad de los gobiernos que están actualmente ejerciendo y que sí le echen ganas para que de alguna manera sí se haga un proyecto factible. Si ellos no quieren hacerlo, el ciudadano común no lo va a poder hacer. Claro. Muchísimas gracias. Pues vamos ahora finalmente con la doctora Claudia con sus conclusiones. Claro que sí, Paola. Bueno, primero, creo que además de conformar y actualizar el marco legal, porque déjenme decirles que si bien hay un convenio, como les comentaba, de la zona metropolitana del 2008, es necesario actualizar ese marco legal. Entonces, ¿y cómo lo van a actualizar y cómo vamos a llevar a cabo un plan de desarrollo que tanto hemos comentado aquí? Tienen que actualizar cuál es actualmente la extensión territorial, tienen que ver las características, la problemática, la calidad del agua, todo, porque la zona metropolitana y cualquier plan de desarrollo debe de pasar del diagnóstico a el plan de cómo se van a atender, cuáles son los temas con prioridad. Y esto que es el diagnóstico, creo que es un punto débil de todas las administraciones. Queremos llegar a implementar cuando no sabemos
¿por qué? ¿Qué va a largo plazo qué va a pasar? O si de verdad resuelve el problema. Estamos haciendo obras aisladas y ¿por qué? Cada administración se lleva la información. Si pagan un proyecto, las veces que han pagado proyectos, pareciera que es mío, ¿no? Mi administración lo pagó, oye, no. ¿Y por qué no está en el archivo histórico? Porque ustedes pueden ir al archivo histórico y no está el último proyecto o que lo puedan poner a disposición. Para eso son las páginas web. Entonces, si todos los diagnósticos y toda la información que genera sociedad civil no se estructura y no nos volvemos como colegios, como organizaciones, este vínculo, o nos volvemos como unos proveedores de datos y de información, nunca vamos a avanzar. En 3 años, yo creo que les dan de 3 a 4 meses para hacer su planeación. ¿Ustedes qué pueden imaginarse que va a salir en 3 a 4 meses? Ocurrencias. No hay más, son ocurrencias. Los municipios no hacen política pública, son ocurrencias al final del día y en todos los temas y en todas las problemáticas. Si no tenemos un diagnóstico, seguramente vamos a tomar malas decisiones. Y ahí tenemos las dichosas lámparas o el alumbrado de la Juárez, que es un estorbo, son macetas, carísimas las macetas. Tenemos las lámparas solares, tenemos glorietas innecesarias como las que hicieron al final del circuito Galeana. Bueno, como eso les puedo decir, porque es falta de planeación. Pero para poder planear necesitamos el diagnóstico y la actualización de cómo está el territorio. Y la zona metropolitana no es su excepción. Es el primer punto, es actualizar marco regulatorio, es actualizar el convenio y que en esa actualización sí o sí tiene que entrar Tangancícuaro. O sea, no, ni siquiera esta consideración si quieren, ¿no? Es parte de la zona metropolitana y el Implan metropolitano va a asegurar, como decía el ingeniero Alejandro, que sociedad civil participe constantemente y se le puedan dar seguimiento. Yo les pongo un ejemplo de León. En la ciudad de León ya hay una planeación a 20 o 30 años y en donde cada presidente municipal llega a querer implementar y le dice, a ver, no, son 20 indicadores, para esta administración toca y no, pero tú podrás hacer muchas otras cosas, pero tienes que atender este punto que le toca en estos 3 años. Y claro que ha sido un avance en 10 años importante, pero al final vemos y es palpable el avance que ha tenido el municipio y el estado y por qué el Implan está conformado en su mayoría el consejo por sociedad civil. Y sociedad civil es el contrapeso y la gente dice, a ver, aquí me prometieron un parque lineal, aquí va a estar el parque, en 10 años está bien, pero sé que va a llegar el parque lineal. Ahorita escuchamos promesas y todo se puede, ¿no? Pero al final que lo hagan va a ser muy difícil. Entonces quiero dejar y concluir con ese tema, es actualizar el marco regulatorio y generar información. Sí, es un gobierno basado en datos. Muchísimas gracias. Pues agradecemos la presencia del presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Michoacán, Alejandro Corsa. También le agradecemos al doctor José Luis Cefó, investigador del Colegio de Michoacán y activista de medio ambiente zamorano, y a la doctora también Claudia Verduzco, directora del Observatorio Regional Zamora, por sus aportaciones. Temas muy interesantes, temas que seguramente despertamos la inquietud de nuestra ciudadanía al alzar la voz, al también pues pedirles que se pongan de acuerdo todos los municipios, porque los temas que estamos tocando son sumamente importantes y de gran trascendencia, no solamente que se vea bonita nuestra ciudad, sino que de verdad ataque los problemas que nosotros estamos exigiendo como ciudadanos. Muchísimas gracias y espere la siguiente mesa de análisis, promesas contra resultados. Soy Paola García y seguimos con más en La Zamorana. Esperando haber logrado nuestro objetivo, informar a la ciudadanía, poniendo sobre la mesa lo que te prometió tu candidato contra los resultados, teniendo como invitadas las voces representantes de la ciudadanía. Te invitamos a estar pendientes de nuestra próxima mesa de análisis por La Zamorana 103.9 FM. Gracias por su atención.